Mira, hay cosas que pasan en las cárceles de este mundo que jamás salen a la luz, historias que se quedan enterradas entre muros de concreto y barrotes oxidados. Y lo que estás a punto de escuchar sobre la vida de Nicolás Maduro detrás de las rejas es algo que va a hacer que todo lo que creías saber sobre el poder, la caída y la supervivencia se te caerá a pedazos. Suscríbete a este canal si quieres entender cómo funciona realmente el encierro de los poderosos, porque lo que viene no tiene nada que ver con lo que te han contado en las noticias. Yo fui su chofer durante años, lo vi subir, lo vi caer, y ahora, desde adentro de esas 4 paredes, lo he visto convertirse en algo que ni él mismo reconocería. Y te lo voy a contar todo, sin filtros, sin mentiras, exactamente como sucedió. La primera vez que cruzó la puerta de esa prisión para verlo, sentí un nudo en el estómago que no se me quitó en días. No es lo mismo manejar a alguien por las calles de Caracas, verlo saludar a las cámaras, escuchar sus discursos, que verlo en un pasillo estrecho, con las manos esposadas, la mirada perdida y esa barba descuidada que nunca le conocí. Cuando nuestros ojos se encontraron ese día, él no dijo nada, pero yo supe de inmediato que el hombre que había conocido ya no existía. El poder te cambia, pero la prisión te destroza de maneras que ni siquiera los más preparados pueden imaginar. Y Maduro, con todo lo que fue, con todo lo que representó, no estaba preparado para lo que le esperaba del otro lado de esos barrotes. Durante años lo llevé a reuniones secretas, a encuentros que nunca apareció en ninguna agenda oficial. Escuché conversaciones que no debía escuchar. Vi rostros que no debía ver. Siempre supe que algún día todo ese castillo de naipes se iba a derrumbar, pero jamás imaginé la forma en que pasaría, ni mucho menos lo que vendría después, porque una cosa es perder el poder y otra, muy distinta, es perderlo todo, incluyendo tu humanidad, tu dignidad y hasta el último rastro de la persona que solías ser. Y eso es exactamente lo que le pasó a Nicolás Maduro cuando las puertas de esa cárcel se cerraron detrás de él. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa realmente cuando un líder poderoso cae en desgracia y termina encerrado? No me refiero a lo que muestran en los noticieros, no hablo de los comunicados oficiales ni de las declaraciones de los abogados. Hablo de la realidad cruda, de los primeros días en los que te das cuenta de que ya no eres nadie, de las noches en las que el silencio te viene vivo y de los momentos en los que entiendes que todo por lo que luchaste, todo lo que construiste, se evaporó en un instante. En los próximos minutos vas a entender exactamente cómo es ese proceso y te vas a dar cuenta de que es mucho más perturbador de lo que cualquiera podría imaginarse. Los primeros días fueron los peores. Me lo contó él mismo en una de esas visitas en las que yo era prácticamente el único rostro conocido que veía. Me dijo que cuando llegué a la celda, lo primero que sentí no fue miedo ni rabia, sino una ausencia total de ruido. Durante décadas había vivido rodeado de voces, de aplausos, de gritos, de motores de camionetas blindadas, de helicópteros de multitudes coreando su nombre. Y de repente, nada. Solo el sonido de una gotera en algún lugar del pasillo y los pasos lentos de un guardia que pasaba cada cierta hora. Esa fue su primera tortura. El silencio, porque el silencio te obliga a escucharte a ti mismo. Y cuando lo único que tienes dentro es culpa, miedo y recuerdos que preferirías olvidar, ese silencio se vuelve insoportable. La celda no era lo que la gente imagina cuando piensa en un expresidente preso. No había ningún trato especial, ningún privilegio, ninguna comodidad. 4 paredes de concreto, un alitro de metal con un colchón delgado que apestaba a humedad, un inodoro sin tapa en una esquina y una pequeña ventana con barrotes por donde apenas entraba luz natural. Eso era todo. Eso era su nuevo mundo. Y lo más duro, me dijo, no era la incomodidad física, sino la sensación constante de irrelevancia. Porque afuera el mundo seguía girando, la gente seguía viviendo. Los noticieros hablaban de otros temas y él se había convertido en una nota al pie, en un nombre más en la lista de líderes caídos, que ya nadie recordaba con claridad. Pero lo que realmente empezó a quebrarlo no fue la celda ni el silencio, sino los otros presos, porque en esa cárcel no estaba solo, y muchos de los que compartían ese espacio con él eran personas que habían sufrido directamente las consecuencias de sus decisiones. Gente que había perdido familiares, negocios, libertad, futuro, todo por políticas que él había impulsado o avalado. Y cuando te cruzas todos los días con las víctimas de tus propias acciones, cuando ves en sus ojos el odio contenido, cuando escuchas sus murmullos y sientes sus miradas clavadas en tu nuca, algo dentro de ti empieza a romperse de una manera que no tiene reparación. Hubo un incidente en el comedor a las pocas semanas de haber llegado. Me lo contó con la voz quebrada, casi sin poder terminar las frases. Estaba formado para recibir su bandeja de comida cuando un tipo se le acercó, lo miró fijamente y le dijo en voz baja pero clara: «Mi hermano murió de hambre por tu culpa. Cada vez que te vea comer,
voy a recordártelo. Y se fue. Así de sencillo. Maduro me dijo que desde ese día no pudo volver a comer tranquilo. Cada bocado se le hacía un nudo en la garganta. Cada comida se convertía en un recordatorio de todo lo que había salido mal, de todas las promesas rotas, de todas las vidas destrozadas. Y eso, multiplicado por cientos de miradas, por cientos de historias, por cientos de razones para odiarlo, lo fue consumiendo día a día. Y aquí es donde la historia toma un giro que ni yo mismo esperaba. Porque Maduro, el hombre que había gobernado con puño de hierro, que había dado órdenes sin pestañear, que había enfrentado crisis tras crisis con esa seguridad inquebrantable, empezó a desmoronarse. No de golpe, no de forma dramática como en las películas, sino lentamente como una pared que se va cuarteando con el tiempo hasta que un día simplemente se cae. Empezó a tener pesadillas todas las noches, me lo confesó en una de esas tardes en las que yo lo visitaba, y él necesitaba hablar con alguien, con cualquiera que lo escuchara sin juzgarlo. Soñaba que estaba dando un discurso frente a millas de personas, pero cuando abría la boca no salía ningún sonido, y la multitud empezaba a desaparecer uno por uno hasta que él quedó solo en un estadio vacío, gritando en silencio. Los guardias empezaron a notar cambios. Uno de ellos, con el que yo hablé en el pasillo durante una de mis visitas, me dijo que Maduro ya no era el mismo, que al principio había intentado mantener esa postura de líder, esa forma de hablar con autoridad, pero que con el paso de las semanas se había vuelto callado, retraído, casi invisible. Pasaba horas sentado en su literatura mirando la pared, sin leer, sin escribir, sin hacer absolutamente nada, solo mirando, como si estuviera esperando que algo pasara, o tal vez como si ya hubiera aceptado que nada iba a pasar nunca más. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente perder absolutamente todo de un día para otro? No solo el poder, no solo la libertad, sino también la identidad, el propósito, la razón por la que te levantas cada mañana, porque eso es lo que le pasó a Maduro. Durante décadas, él había sido alguien, había tenido un rol, una función, un lugar en el mundo, y de repente todo eso desapareció. Ya no era presidente, ya no era líder, ya no era nada más que un número, un interno más en un sistema que no le debía ningún respeto ni ninguna consideración especial. Y esa transformación de ser alguien a no ser nadie es algo que destruye a las personas de maneras que ni siquiera la violencia física puede igualar. Pero déjame contarte algo que casi nadie sabe, algo que él me confesó en una de esas conversaciones largas que teníamos cuando yo iba a visitarlo. Y nos quedamos hablando hasta que los guardias me decían que ya era hora de irme. Me dijo que lo peor de todo no era el encierro, no era la comida horrible, no eran las amenazas constantes ni las miradas de odio. Lo peor era el tiempo. Porque afuera el tiempo pasa rápido. Siempre hay algo que hacer, alguien con quien hablar, un problema que resolver, una decisión que tomar. Pero adentro el tiempo se arrastra. Las horas son eternas. Los días se mezclan unos con otros. Y pierdes la noción de cuánto llevas encerrado porque cada jornada es exactamente igual a la anterior. Y esa monotonía, esa ausencia total de estímulos, esa sensación de que tu vida se ha detenido mientras el resto del mundo sigue adelante, eso es lo que realmente te vuelve loco. Hubo un momento en el que pensé que Maduro no iba a sobrevivir. No básicamente, sino mentalmente. Fue como en el cuarto mes de su encierro. Cuando llegué a la sala de visitas ese día, lo vi y no lo reconocí. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, la piel pálida y sus manos temblaban ligeramente cuando intentaba saludarme. Se sentó frente a mí y durante los primeros 10 minutos no dijo absolutamente nada. Solo me miraba como si estuviera tratando de recordar quién era yo o por qué estaba ahí, y cuando finalmente habló, lo que dijo me heló la sangre. Me dijo: ya no sé quién soy. Miro hacia atrás y veo a un extraño. Miro hacia adelante y no veo nada. ¿Qué se supone que debo hacer con eso? No tenía respuesta. ¿Qué le dice a alguien que acaba de darse cuenta de que su vida, tal como la conoció, terminó para siempre? Ya estamos a punto de llegar a la parte que casi nadie menciona cuando hablan de presos políticos de alto perfil. Porque hay algo que pasa en esas cárceles que no aparece en los informes oficiales. Algo de lo que los abogados no hablan y los medios no investigan. Y es el sistema invisible de castigos y humillaciones que se aplica específicamente a personas como Maduro. No son castigos oficiales, no están escritos en ningún reglamento, pero existen y son brutalmente efectivos. Son las pequeñas crueldades cotidianas que van sumando hasta quebrar a cualquiera. Como cuando accidentalmente se pierde tu correspondencia. Como cuando el agua caliente de la ducha nunca funciona justo en tu turno. Como cuando tu comida llega siempre fría. O cuando los guardias hacen rondas nocturnas, cada hora específicamente en tu pasillo, asegurándose de que nunca puedas dormir más de 50 minutos seguidos.
Maduro me contó que hubo una semana en la que no pudo dormir absolutamente nada. Literalmente nada. Los guardias pasaban cada hora, hacían ruido con las llaves, golpeaban los barrotes, encendían las luces y cuando finalmente se iban y él estaba a punto de quedarse dormido, volvían a empezar. Al séptimo día estaba alucinando. Me dijo que veía sombras moverse en las esquinas de su celda, que escuchaba voces que no estaban ahí, que en un momento llegó a creer que había salido de la cárcel y estaba de vuelta en Miraflores, solo para despertar y darse cuenta de que seguía en ese agujero de concreto. La privación del sueño es una de las torturas más efectivas que existen, y él la vivió en carne propia durante días que parecieron meses. Pero si crees que eso fue lo peor, espera a escuchar lo que pasó cuando empezaron las visitas de los fiscales. Porque una cosa es estar encerrado esperando un juicio y otra muy distinta es enfrentarte día tras día a los mismos interrogatorios, a las mismas preguntas formuladas de 1000 maneras diferentes, a la presión constante para que confieses, para que delates, para que des nombres y detalles de cosas que tal vez hiciste o tal vez no. Los fiscales sabían exactamente cómo romperlo. No usaban violencia física, no hacían falta. Usaban algo mucho más poderoso, el desgaste psicológico. Le mostraron fotos de su familia, le recordaban que sus seres queridos también estaban siendo investigados. Le insinuaban que si cooperaba las cosas podrían ser más fáciles para todos. Y cada sesión lo dejaba más destrozado que la anterior. Hubo una tarde en la que Maduro me miró con los ojos llenos de lágrimas y me preguntó si yo creía que él era un monstruo. Me lo preguntó así, directamente sin rodeos. Me dijo que llevaba meses escuchando crítica, leyendo sobre crímenes que supuestamente había cometido, viendo testimonios de personas que lo culpaban de haber arruinado sus vidas y que ya no sabía qué era real y qué era exageración, qué había hecho él directamente y que había sido consecuencia de un sistema que se le había ido de las manos. Me dijo que había noches en las que se preguntaba si realmente merecía estar ahí, si todas esas personas tenían razón, si él era el villano de una historia que creía que estaba protagonizando como héroe. Y este es el punto que cambia por completa la narrativa, porque lo que descubrí después me hizo entender algo fundamental sobre la naturaleza del poder y la caída. Resulta que Maduro no estaba solo en esa prisión, en el sentido de que había otras personas de su antiguo círculo interno que también habían caído. Exministros, exfuncionarios, personas que habían estado a su lado durante años y que ahora compartían el mismo destino. Y lo que pasó entre ellos fue algo que ni en las peores tragedias griegas podrías imaginar. Porque cuando la lealtad ya no sirve de nada, cuando ya no hay poder que repartir ni favores que intercambiar, lo único que queda es la supervivencia. Y algunas de esas expolicías decidieron que la mejor manera de sobrevivir era culpar a Maduro de todo. Uno de sus exministros más cercanos, alguien que había sido como un hermano para él, declaró en su contra. Dio nombres, fechas, detalles de conversaciones privadas, confesó crímenes y señaló a Maduro como el cerebro detrás de todo. Cuando Maduro se enteró, me dijeron los guardias, se quedó en silencio absoluto durante 3 días. No comió, apenas bebió agua, no habló con nadie. Solo se sentaba en su literatura mirando al vacío, procesando esa traición que dolía más que cualquier sentencia judicial. Porque una cosa es que te juzguen tus enemigos, y otra muy distinta es que te condenen los que considerabas tu familia. Y aquí viene algo que a mí me destrozó cuando me lo contaron. Resulta que Maduro intentó comunicarse con ese exministro, le mandó un mensaje a través de otro interno, pidiéndole que hablaran, que aclararan las cosas, que recordaran todo lo que habían vivido juntos. La respuesta fue brutal. El tipo le mandó decir que él ya no conocía a ningún Nicolás Maduro, que ese hombre había muerto el día que cayó el régimen, y que lo único que le importaba ahora era salvar su propio pellejo. Esa respuesta lo rompió de una manera que ni todo el encierro junto había logrado, porque hasta ese momento Maduro se había aferrado a la idea de que al menos conservaba la lealtad de algunos, la memoria de lo que habían construido juntos, la hermandad de los que habían luchado por la misma causa. Y en un instante, eso también se desmoronó. Las semanas siguientes fueron las más oscuras. Los guardias empezaron a preocuparse realmente porque Maduro dejó de cuidarse por completo. No se bañaba, no se afeitaba, apenas comía lo mínimo para no morirse de hambre. Pasaba todo el día acostado mirando el techo. Y cuando le hablaban no respondía o respondía con monosílabos. Yo intenté visitarlo, pero me dijo que él no quería ver a nadie, que había pedido que lo dejaran solo, que no necesitaba más visitas ni más conversaciones. Me partió el alma porque yo sabía que eso significaba que se había rendido, que había llegado a ese punto en el que simplemente ya no le importaba nada. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Un día llegó un interno nuevo a la prisión, un tipo joven de unos 30 años que había sido activista político,
y que también había caído preso por razones similares, y por alguna razón que nunca terminó de entender. Ese muchacho se acercó a Maduro, no para juzgarlo, no para reclamarle, no para hacerle pagar sus errores. Simplemente se sentó a su lado en el patio y le dijo: sé quién eres, sé lo que hiciste, pero también sé lo que es estar aquí sintiendo que ya no vales nada. Y si algún día quieres hablar, aquí estoy. Maduro no respondió ese día, ni al siguiente, pero a la tercera vez que el muchacho se sentó a su lado finalmente habló. Y de esa conversación nació algo que nadie había imaginado. Resultó que ese joven había perdido a su padre por culpa de la crisis, había visto morir a su madre porque no consiguió medicinas, y tenía todas las razones del mundo para odiar a Maduro. Pero en lugar de eso, decidió que el odio no lo iba a llevar a ningún lado, que lo único que conseguiría sería envenenarse a sí mismo. Y esa actitud, esa capacidad de ver más allá de la rabia y el resentimiento, fue lo que empezó a sacar a Maduro del agujero en el que había caído. Empezaron a hablar todos los días. Al principio eran conversaciones cortas, superficiales sobre cualquier cosa menos política, pero poco a poco fueron profundizando y Maduro comenzó a escuchar historias de personas reales, no cifras ni estadísticas, sino vidas concretas que habían sido afectadas por sus decisiones. Y aquí es donde todo se vuelve más complejo, porque Maduro empezó a hacer algo que jamás había hecho antes: escuchar de verdad, no para defenderse, no para justificarse, solo para entender. Ese joven le contaba historias de familias destruidas, de sueños rotos, de generaciones perdidas, y Maduro absorbía cada palabra con una mezcla de dolor y comprensión que yo nunca había visto en él. Me dijo una vez, en una de las pocas visitas que volvió a aceptar, que esas conversaciones le estaban enseñando más sobre las consecuencias de sus actos que todos los juicios y todos los fiscales juntos. Porque una cosa es que te acusen en un tribunal y otra muy distinta es que alguien te mire a los ojos y te cuente, sin rabia, pero con honestidad absoluta, cómo tu decisión de hace 5 años destrozó su vida. Dentro de un momento te voy a contar el detalle que cambia toda la percepción de esta historia, algo que nadie más sabe y que Maduro me confesó en nuestra última conversación antes de que me prohibieran seguir visitándolo. Pero antes necesitas entender cómo el tiempo en prisión transforma a las personas de maneras impredecibles, porque Maduro no se volvió mejor ni peor, simplemente se volvió diferente. La prisión no lo redimió ni lo condenó más de lo que ya estaba, pero sí lo obligó a enfrentarse a una versión de sí mismo que había ignorado durante décadas. La versión que cometió errores, que tomó decisiones equivocadas, que priorizó el poder sobre las personas, que se convenció a sí mismo de que el fin justificaba los medios hasta que los medios se convirtieron en el fin y ya no había forma de distinguir uno de otro. Los meses pasaron y Maduro comenzó a cambiar visiblemente. No esencialmente, aunque también recuperó algo de peso y empezó a cuidarse un poco más, sino en su actitud, en su forma de hablar, de la manera en que se relacionaba con los demás internos. Dejó de aislarse, empezó a participar en las actividades comunes, incluso se ofreció a dar clases de historia política a los que quisieran aprender. Y lo más sorprendente es que muchos aceptaron. No porque lo perdonaran, no porque lo respetaran como líder, sino porque se dio cuenta de que ese hombre roto que tenían delante podía enseñarles algo valioso, como no terminar donde él había terminado. Hubo una sesión en la que Maduro habló sobre el poder, sobre cómo te seduce, cómo te convence de que eres indispensable, de que sin ti todo se derrumbaría, de que tus acciones están justificadas porque persiguen un bien mayor. Y les dijo a esos internos, muchos de ellos jóvenes que habían caído por cometer crímenes menores, que el poder es la droga más peligrosa que existe porque no la puedes ver, no la puedes medir, pero te consume igual que cualquier otra adicción. Les dijo que él había sido adicto al poder durante décadas y que solo ahora, despojado de todo, podía ver con claridad el monstruo en el que se había convertido. Esa confesión, hecha en un círculo de presos en el patio de una cárcel, fue más honesta que cualquier discurso que hubiera dado en su vida política. Pero no todo era introspección y arrepentimiento, porque la realidad es que Maduro seguía siendo un preso común, sujeto a las mismas reglas y los mismos peligros que cualquier otro. Y en las cárceles siempre hay gente que no perdona, que no olvida, que espera el momento adecuado para ajustar cuentas. Hubo un incidente violento, me lo contó uno de los guardias que se había vuelto más o menos amigable conmigo. Un grupo de internos lo emboscó en los baños, lo golpearon, lo dejaron tirado en el suelo sangrando. No lo mataron, probablemente porque sabían que eso les traería más problemas, pero le mandaron un mensaje claro: aquí adentro no eres nadie, y si sigues respirando, es solo porque nosotros lo permitimos. Cuando fui a verlo después de ese ataque, tenía un ojo morado, el labio partido y varias costillas fisuradas.
Pero lo que más me impactó no fueron las heridas físicas, sino su reacción. Esperaba encontrar furioso, asustado, desesperado, porque lo trasladaran a otro lugar más seguro. Pero en cambio, estaba extrañamente tranquilo. Me dijo que ese golpe había sido necesario, que en cierto modo era parte de lo que tenía que pagar, que no podía esperar pasar por la vida destruyendo a tanta gente sin recibir algo de eso de vuelta. Me dijo, y esto me quedó grabado para siempre, que el dolor físico era mucho más fácil de soportar que el dolor de la conciencia, porque las heridas del cuerpo sanan, pero las del alma se quedan ahí pudriéndose, recordándote cada día todo lo que hiciste mal. Y aquí llegamos a ese momento que te prometí, ese detalle que nadie más conoce y que cambia por completo la manera en que entiendes esta historia. En nuestra última conversación, antes de que las autoridades decidieran que mis visitas representaban un riesgo de seguridad y me prohibieran volver, Maduro me entregó algo. Era un cuaderno pequeño, de esos que venden en la tiendita de la prisión, lleno de páginas escritas con letra pequeña y apretada. Me dijo que había estado escribiendo durante meses, que necesitaba sacar todo lo que tenía dentro antes de que lo consumiera por completo. Y me pidió que si algún día tuviera la oportunidad, si las circunstancias lo permitían, yo hiciera público lo que estaba escrito ahí. No como una justificación, no como una defensa, sino como un testimonio honesto de cómo un hombre puede perderse en el camino hacia el poder, y lo que cuesta encontrarse de nuevo cuando ya es demasiado tarde. Leí ese cuaderno completo esa misma noche. No pude dormir, página tras página. Maduro había ido documentando no solo su experiencia en prisión, sino una confesión brutal de errores, de decisiones equivocadas, de momentos en los que eligió el camino fácil sabiendo que era el incorrecto, de veces en las que tuvo la oportunidad de hacer lo correcto y no lo hizo por miedo, por ambición, por pura soberbia. Nombró casos específicos, admitió responsabilidades que nunca había reconocido públicamente, pidió perdón a personas que probablemente nunca leerían esas páginas. Y lo más impactante es que no intentó pintarse como víctima ni como héroe. Se muestra tal cual era un hombre que tuvo poder y lo usamos mal, que tuvo opciones y eligió las peores, que construyó un legado de sufrimiento y ahora tenía que vivir con eso para siempre. Pero había algo más en ese cuaderno, algo que me hizo entender por qué Maduro había cambiado tanto. En las últimas páginas hablaba sobre el perdón, no el perdón que esperaba recibir de otros, porque sabía que eso probablemente nunca llegaría, sino el perdón que necesitaba darse a sí mismo para poder seguir viviendo. Escribió que durante meses se había debatido entre dos opciones: dejarse morir lentamente en esa celda, consumido por la culpa y el remordimiento, o encontrar una manera de seguir adelante sabiendo que nunca podría reparar todo el daño que había causado, pero que al menos podía dejar de causar más. Y había elegido lo segundo, no porque fuera más fácil, sino porque era lo único que le quedaba. En esas páginas también hablaba del joven activista que se había acercado a él y cómo esa amistad improbable le había devuelto algo de humanidad. Escribió que ese muchacho le había enseñado que el odio solo perpetúa más odio, que la venganza no cura ninguna herida, y que la única manera de romper ese ciclo es a través de la verdad y el reconocimiento honesto del daño causado. No era una filosofía profunda ni una revelación mística. Era simplemente la sabiduría básica de alguien que había decidido no dejar que el resentimiento lo destruyera. Y Maduro, en su estado vulnerable y quebrado, había sido capaz de absorber esa lección de una manera que nunca hubiera podido cuando estaba en el poder. Los últimos meses que supe de él, según me contaron personas que seguían teniendo acceso, Maduro se había convertido en una figura extraña dentro de la prisión. Ya no era el expresidente odiado ni el líder caído en desgracia. Era simplemente Nicolás, un viejo que daba clases en el patio, que ayudaba a otros internos a escribir cartas a sus familias, que mediaba en conflictos menores y que se había ganado un respeto extraño basado no en su pasado, sino en su presente. Algunos internos todavía lo odiaban, por supuesto, y probablemente lo odiarían siempre, pero otros habían comenzado a verlo como un ejemplo de algo, aunque no estaban seguros de qué exactamente. Tal vez de cómo el poder puede corromperte, tal vez de cómo la caída puede transformarte, o tal vez simplemente de que incluso las personas que han hecho cosas terribles siguen siendo personas, con toda la complejidad que eso implica. Hubo un momento particular que me contó uno de los guardias y que resume perfectamente quién se había convertido a Maduro. Un día llegó un interno nuevo, muy joven, apenas 20 años, que había matado a alguien en un asalto que salió mal. El chico estaba destrozado, lloraba todo el tiempo. Decía que su vida había terminado antes de empezar, que no tenía sentido seguir viviendo. Nadie se le acercaba porque en prisión mostrar debilidad es peligrosa, pero Maduro se sentó a su lado. No dijo nada durante un rato.
solo se quedó ahí. Y cuando el muchacho finalmente levantó la vista, Maduro le dijo algo que el guardia alcanzó a escuchar. Cometiste un error terrible. Vas a tener que vivir con eso para siempre. Pero tienes una opción. Dejar que ese error te defina o convertirte en algo más que ese momento. El chico no respondió, pero días después empezó a hablar con Maduro regularmente y poco a poco fue saliendo de ese agujero de desesperación en el que había caído. Esto te va a sonar extraño, pero hay algo profundamente perturbador en ver a alguien que ejerció el poder absoluto reducido a dar consejos de supervivencia emocional a criminales en una cárcel. No es redención en el sentido tradicional, no es justicia poética, es algo mucho más complejo y ambiguo. Porque por un lado, Maduro estaba pagando por sus crímenes, estaba sufriendo las consecuencias de sus acciones, estaba experimentando en carne propia lo que significa perderlo todo. Pero por otro lado, en ese proceso de destrucción y reconstrucción, había encontrado una versión de sí mismo que probablemente era más genuina y más humana que cualquier cosa que hubiera sido cuando estaba en el poder. Y eso plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza del castigo, la redención y la posibilidad de cambio. Una de las cosas que Maduro escribió en su cuaderno y que me persiguió durante semanas después de leerlo fue sobre la naturaleza del arrepentimiento. Decía que durante mucho tiempo había creído que arrepentirse significaba sentir remordimiento, llorar por tus errores, prometer que nunca volverías a hacerlo, pero que en prisión había aprendido que el verdadero arrepentimiento es algo mucho más profundo y doloroso. Es entender, realmente entender, el impacto específico y concreto de cada una de tus acciones en la vida de personas reales. Es cargar con el peso de ese conocimiento, sabiendo que no puedes hacer nada para cambiarlo. Es despertar cada día con la certeza de que hay gente que sufre por tu culpa y que ese sufrimiento no va a desaparecer solo porque tú te sientas mal por ello. Eso, escribió, es el verdadero infierno. No las llamas y los demonios de las descripciones religiosas, sino la conciencia clara y permanente del daño irreparable que ha causado. Y en los próximos minutos vas a entender por qué esta historia es tan perturbadora, porque no tiene el final que esperarías. No hay redención completa, no hay justicia clara, no hay cierre satisfactorio. Solo hay un hombre viviendo en una celda, intentando encontrar una manera de existir con el peso de su pasado, rodeado de personas que tienen todas las razones del mundo para odiarlo, en un sistema que lo ha reducido a un número y una serie de cargos. Y lo más perturbador de todo es que esa vida, por horrible que parezca desde afuera, se ha convertido en su única posibilidad de ser honesto, de ser real, de ser algo más que el personaje que representó durante décadas. Porque eso es lo que el poder hace, y esto Maduro lo escribió con una claridad devastadora en su cuaderno. Te convierte en un personaje, dejas de ser tú mismo, y te conviertes en la versión de ti que necesitas proyectar para mantener el poder. Cada palabra que dice está calculada, cada gesto está medido, cada decisión está filtrada, a través de la pregunta de cómo afectará tu imagen, tu posición, tu capacidad de seguir en el poder. Y con el tiempo ya no sabes dónde termina el personaje y dónde empiezas tú, o si alguna vez hubo una diferencia. La prisión, con toda su crueldad y su miseria, le había dado a Maduro algo que no había tenido en décadas: la posibilidad de dejar de actuar. Hubo un día en particular, me lo contó en nuestra penúltima visita, en el que Maduro se dio cuenta de que llevaba una semana entera sin pensar en política. Una semana completa en la que su mente no había estado calculando movimientos, analizando alianzas, planeando estrategias, y se había sentido extrañamente ligero, como si le hubieran quitado un peso que había cargado durante tanto tiempo que ya no recordaba cómo era vivir sin él. Me dijo que en ese momento entendió que había pasado la mayor parte de su vida adulta, siendo prisionero de algo mucho peor que cuatro paredes y unos barrotes, prisionero de su propia ambición, de su necesidad de poder, de su miedo a perderlo todo. Y que ahora que lo había perdido todo realmente, paradójicamente se sintió más libre que nunca. Esa conversación me dejó pensando durante días. ¿Es posible que la prisión, con todo su horror y su crueldad, pueda ser liberada para alguien como Maduro? ¿Puede el castigo más severo convertirse en una forma extraña de salvación? No tengo respuesta para esas preguntas, y creo que Maduro tampoco la tiene. Pero lo que sí sé es que el hombre que conocí en esa prisión era principalmente diferente del hombre que había sido mi jefe durante años. No mejor ni peor en términos absolutos, solo diferente. Más pequeño en algunos sentidos, más grande en otros. Más consciente de su humanidad, pero también más consciente de su capacidad para el daño. Los últimos informes que recibí antes de perder completamente el contacto decían que Maduro había comenzado a tener problemas de salud. Nada grave, pero el encierro prolongado, el estrés constante, la mala alimentación y las condiciones precarias
estaban pasando factura. Tenía problemas para dormir, dolores crónicos que no se trataban adecuadamente y una tos persistente que nunca terminaba de irse. Los guardias decían que se había vuelto más callado otra vez, que pasaba menos tiempo en el patio y más tiempo en su celda, escribiendo en nuevos cuadernos que nadie excepto él leía. Me pregunto qué estará escribiendo ahora, qué nuevas comprensiones habrá alcanzado, qué nuevas capas de su propia historia estarán desentrañando. Y aquí llegamos al final de esta historia, pero no es un final en el sentido tradicional, porque la historia sigue desarrollándose en ese momento, en esa prisión donde Maduro sigue respirando, pensando, existiendo de la manera más posible reducida. Sigo teniendo ese cuaderno que me entregó, guardado en un lugar seguro, esperando el momento adecuado para hacerlo público, si es que ese momento llega alguna vez. Y me pregunto constantemente si debería hacerlo si el mundo necesita leer las confesiones de un hombre caído, si eso serviría de algo o solo abriría más heridas, porque ese cuaderno no ofrece justificaciones ni excusas, es simplemente un documento brutal de un hombre enfrentándose a sí mismo sin ningún lugar donde esconderse. La vida de Nicolás Maduro en prisión es perturbadora no porque sea excepcionalmente cruel o violenta, aunque tiene sus momentos de ambas cosas, sino porque es un recordatorio constante de lo frágil que es todo lo que creemos. Sólido, el poder, el respeto, la identidad, todo puede evaporarse en un instante. Y lo que queda cuando todo eso desaparece es simplemente un ser humano con sus miedos, sus remordimientos, sus intentos desesperados de encontrar algún tipo de significado en el desastre que ha creado. No hay lección moral clara aquí, no hay justicia poética perfecta, solo hay un hombre en una celda, intentando vivir un día más, cargando con el peso de un pasado que no puede cambiar y un futuro que probablemente nunca llegará. Si este relato te hizo reflexionar sobre el poder, sobre la caída, sobre la naturaleza del castigo y la posibilidad de cambio, entonces cumplió su propósito. Déjame en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. Si crees que alguien como Maduro puede realmente cambiar o si el daño que provocó es demasiado grande para cualquier tipo de redención. Suscríbete a este canal si quieres seguir explorando las historias que no se cuentan, las que se quedan entre las sombras de las celdas y los pasillos de las prisiones donde el poder vino a morir. Y activa la campanita porque estas historias, estas verdades incómodas, son las que más necesitamos escuchar, aunque sean las más difíciles de confrontar. Esto fue solo el principio, porque hay muchas más celdas, muchos más caídos, muchas más historias de poder y destrucción esperando ser contadas y yo voy a seguir contándolas mientras tenga voz para hacerlo.